Bienvenidos a ¿Qué esto que el otro? Donde platicaremos de los temas más interesantes alrededor de la salud. ¡Y comenzamos! Bienvenidos a ¿Qué esto que el otro? El mejor programa de salud de Radio Anáhuac. Yo soy la doctora Gigi Nieto y el día de hoy tengo un invitado súper especial. Tengo el honor de que haya aceptado esta entrevista y sobre todo porque vamos a hablar de un tema muy importante que es acerca del COVID hoy. ¿Cómo estamos en COVID hoy en día? Y pues, doctor, ¿te podrías presentar, por favor? Hola, sí, gracias Gigi por la invitación, encantado. Yo soy Jesús Vázquez, yo soy neumólogo, soy egresado en Anáhuac. Hoy soy el presidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax y encantado de platicar de toda esta tragedia, sinceramente, de toda esta tragedia que nos ha tocado vivir como médicos y acompañando toda la tragedia que ha tocado vivir a la sociedad. Claro, ¿no? Y justo como lo mencionas, al final esta pandemia ha sido una tragedia no solo para nuestras familias, para México, sino para el mundo entero, ¿no? Entonces es algo inesperado y que no ha acabado, y que no acaba, y ya pasó un año y seguimos en el segundo, y no acaba, y no acaba, y no acaba. Entonces, me gustaría que empezáramos esta plática, pues que nos platicaras un poco desde el punto de vista de un neumólogo que se dedica a la clínica, ¿cómo es que se vivió el inicio de la pandemia en México, aquí? Sí, bueno, fue ahí interesante porque pues evidentemente nos empezamos a enterar y no solo por los medios, que hoy tiene un arma de dos filos la información de los medios, Ujú. sino por las revistas, por los reportes de salud internacionales, que bueno, había otro virus, que era un virus, un SARS, como el que vivimos en 2003 y que inició en China y que rápidamente se propagó por algunos países vecinos y después empezó a esparcirse por el mundo. Eso fue enero-febrero. Ujú. Lo que nos empezó a dar mucho pánico y mucha incertidumbre fue que para febrero, cuando llegó a Italia, Francia, España, incluso antes de Estados Unidos, el impacto fue terrible y empezamos a ver imágenes y empezamos a ver reportajes y empezamos a ver mucha información que este virus era altamente contagioso, que podía dar falla respiratoria, que no había un tratamiento específico. Eh, Después llegó a Estados Unidos, Nueva York fue el epicentro de la pandemia y también lo mismo, mientras estábamos esperando que llegara porque era inevitable y llegó, oír cifras como que el 88% de los intubados por falla respiratoria en Nueva York morían y eso obviamente nos asustó mucho. Claro. El primer caso, sí, el primer caso en nuestro país fue el 27 de febrero. Un paciente era un atleta que se había entrenado en Italia, un atleta mexicano que regresó al país eh, y se enfermó y lo captaron en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Eso fue el 27 de febrero. El 1 de marzo tuvieron el segundo ingreso y el 4 de marzo se reportó como el primer paciente privado en la Ciudad de México y de ahí en adelante. La verdad es que de ahí en adelante vino esto del semáforo rojo y las grandes restricciones a partir de mediados de marzo y empezaron a llegar los pacientes a todo el centro del país. Hubo esto de que fue un virus importado al principio de viajeros que venían llegando de Europa, de Estados Unidos, y después fue la transmisión local. Tuvimos una primera ola, que así se denominan, por ahí entre más o menos finales de mayo, junio, Ujú. hasta julio. Después en agosto tuvimos una pequeña tregua, hubo menos pacientes. Septiembre fue relativamente tranquilo y en octubre poco a poco empezó la segunda ola. Y les puedo decir que para noviembre estábamos en la segunda ola y no acabó hasta finales de febrero. Esta ola no fue una ola, fue un tsunami que duró prácticamente 4 meses y fue cuando puso de cabeza todo el sistema de salud de nuestro país porque
El problema es que no solo son pacientes muy graves, sino los no tan graves también se tienen que internar para intentar que no se pongan graves. Claro. Y por otro lado, pasan muchos días en el hospital. Aún los pacientes que les va bien se pasan 6, 7 días por lo menos en el hospital. Y a los que les va regular se pasan 10, 15 días. Y a los que les va mal y se ponen muy graves, se pasan en promedio un mes. Y entonces los hospitales se fueron llenando y nos fuimos llenando en todos lados a grado de no tener disponibilidad. Hubo pacientes de la Ciudad de México que acabaron intubados en Puebla y en Pachuca. Y pacientes de San Luis Potosí que acabaron intubados en Aguascalientes o en León porque no tenían un centro hospitalario donde se pudieran atender ni público ni privado en sus respectivas áreas. Fue muy variable cómo se presentó en nuestro país, porque al principio la zona centro estuvo muy afectada, después se fue un poco más hacia el sureste, después hacia el Pacífico. El norte se mantuvo relativamente tranquilo, tenían casos, pero no se saturaron. Pero cuando nosotros estábamos saliendo de la segunda ola, por ahí en febrero, el norte se saturó. Ujú. Después bajaron y ahora para la tercera ola que empezó hace más o menos 5 semanas, primero se saturó el norte del país y después nos empezamos a saturar el centro del país y así. Pero pues es muy, muy penoso porque desafortunadamente si áreas metropolitanas grandes con relativa mejor infraestructura como Monterrey, Guadalajara y México, Puebla, Tijuana, se llenan, pues lo que estamos viendo reportajes penosísimos son zonas rurales y suburbanas en Oaxaca, o en Tabasco, o en Veracruz, y en Zacatecas y en Durango, zonas en especial suburbanas y rurales, pues que si de por sí la atención ahí nunca ha sido tan eficaz, eh, pues ahora con un virus que es terrible, pues se volvió a poner de cabeza todo el sistema y, insisto, de ahí la tragedia, de ahí la Claro. tragedia y la pena para tantos enfermos y tantas familias en el mundo, como tú dices, ¿no? Sí. Y una pregunta, yo sé que desde un inicio se empezaron a hablar de los principales signos y síntomas, pero casi casi preguntándoles a los pacientes que tenían el virus. De hecho, yo hice un Facebook Live como paciente explicando mi experiencia, no como médico, no como salubrista, sino cómo yo lo viví, ¿no? Y me abrí así y dije, pues hasta síntomas que nos pueden dar un poco de pena decir, de diarrea y estas cosas, pero pues porque mucha gente me lo preguntaba, ¿no? Pero ¿cuáles son los principales signos y síntomas o los que más se repiten en los pacientes? Porque a veces hay un signo o un síntoma raro, ¿no? Y todo el mundo dice, no, pero es que no tengo COVID porque no tengo el raro, ¿no? Entonces, Así ¿cuáles es. son los comunes? Sí, yo creo que el más frecuente, bueno, de los más frecuentes es cansancio, y es un cansancio terrible, ¿no? No estoy más cansado de lo habitual, no, no, estoy cansado y no me puedo levantar de la cama, no tengo ánimo de hacer una llamada o de contestar el teléfono, no tengo ánimo de prender la televisión, es un cansancio extremo. Ujú. Otro dato importante es, puede haber escalofríos, dolor de cuerpo, escalofríos, malestar general, dolor de cabeza y puede haber fiebre, pero aquí vale la pena mencionar, todo esto no les pasa estrictamente a todos, Ujú. les pasa casi a todos, es decir, como el 85-88% de los pacientes. Pero por otro lado, quiere decir que puede haber COVID sin fiebre, ¿okay? Que pareciera raro, pero bueno, hay COVID sin fiebre, no tiene que haber fiebre, sobre todo los primeros 3, 4 días. Como tú bien lo mencionaste, también puede haber diarrea y no es tan poco frecuente, es como el 40%, o sea, la mitad. Ujú. Y de marzo para acá, que estamos viendo la nueva cepa, que se hizo muy famosa por los medios, no tiene, y ahora platicaremos de eso, es buen momento, la verdad es que no tiene ninguna relevancia clínica. Ahora sí vimos nariz tapada, mocos estornudos, agua escurriendo por la nariz y dolor de garganta, que antes lo veíamos muy poquito. De marzo para acá eso se hizo más frecuente. Y la tos, sin duda, ahí sí casi todos los pacientes que tienen COVID tienen tos. Puede ser muy intensa, puede ser muy poquita, puede ser en la noche, puede ser en la mañana o todo el día,
y suele ser tos seca, eso sí, no hay tos con flemas. Casi podría yo decir, el que tiene tos con flemas probablemente no es COVID. Pero en COVID, la inmensa mayoría tienen tos seca, sea intensa, frecuente o esporádica. La tos sí es el dato y el síntoma más frecuente que engloba a la gran mayoría de los pacientes con COVID. Esto que mencionaste ahorita, que se refiere a la pérdida de olfato y gusto, que sí lo vemos, tampoco es nada que nos llame mayor cosa la atención a nosotros. Y curiosamente, el que pierde el olfato y el gusto, lo más probable es que vaya a tener una forma leve de la enfermedad. Entonces, es el dato que menos nos preocupa y que Ujú. menos nos espanta, es la pérdida de olfato y gusto, independientemente de cuánto se tarden en recuperarlo, porque a veces tardan mucho. Sí. Pero eso es lo menos importante contra lo grave que puede ser la enfermedad. Y algo que me gustaría que nos aclararas a todos los que nos escuchan en radio, los que nos ven en Facebook y en YouTube, es mucha gente al inicio pensó que el COVID es una enfermedad puramente de los pulmones, específicamente de los pulmones. Entonces decían, es que yo no tengo problemas para respirar. Y Ujú. entonces nada más explicar un poquito esto de a qué órganos puede afectar, solamente a los pulmones. No, aquí la cuestión es más bien el pulmón es la primera gran complicación y puede ser una complicación muy grave. Pero como tal, la enfermedad, el tener COVID-19, pues nos puede dar un muchísimo malestar y no necesariamente neumonía, afortunadamente. De hecho, el 82% de los pacientes tienen enfermedad leve. Es decir, todos estos síntomas, malestar general, cansancio extremo, mocos, dolor de cabeza, escalofríos, incluso fiebre, varios días, pero eso es la infección como tal cuando llega el COVID al cuerpo. El problema es cuando se complica. Y cuando se complica, lo primero, lo más frecuente, y ahí también es 99%, son los pulmones, dando una neumonía. Ok. No bronquitis, por cierto, solo da estrictamente neumonía. Y otros órganos se pueden afectar. Bueno, el intestino puede dar colitis, puede dar gastritis, puede dar diarrea. Y hoy sabemos que también el corazón puede tener arritmias y el cerebro puede estar irritado y el paciente puede tener manifestaciones neurológicas. Y los nervios en general, hay pacientes que tienen mucho dolor en las piernas, tienen algunos sudorazón en las piernas y calor en las piernas y frío en la cabeza y en los brazos, o al revés, gente que está sudando y se siente muy acalorado todo el tronco y la cabeza y brazos, y las piernas las siente frías. Todo esto son manifestaciones también de estos que nosotros decimos el sistema simpático y parasimpático. Ujú, Esto es porque da cierta irritabilidad neurológica. ujú. Hay reportes, claro, hoy hay tantos enfermos en el mundo que hay reportes también de algunas cosas neurológicas muy raras, pero son en la minoría de los casos. Pero de que puede dar manifestaciones, sí hay reportes de ceguera, hay reportes de infartos cerebrales, hay reportes de síndrome de Guillain-Barré, pero son reportes, no es que el pool de pacientes le pase esto, gracias a Dios, porque si No de sé, por bueno, sí ya tenemos con lo respiratorio para llorar, sí preocuparía que el virus un día empiece a dar formas ceguera a todos, graves. ¿no? Exactamente, sí, sería terrible, terrible, así es. No, definitivamente. Suena Otra, como algo terrible. sí, sí, sí. Otra cosa que cambió es que hasta marzo vimos muy pocos infectados con síntomas de menos de 18 años. Ah, Y sí. ahora estamos viendo jóvenes. Siempre hubo, debo decirlo, siempre hubo niños infectados, pero en hospitales de concentración, en los hospitales que solo ven pediatría, como el Infantil de México, como el Nacional de Pediatría. Siempre hubo niños con COVID, ¿eh? No es que sea nuevo, como, como, los medios lo interpretan. Pero sí se han visto más niños enfermos, más sintomáticos y más neumonías en niños de lo que vimos de marzo a marzo. De marzo ahora a agosto sí se han visto poco a poco algunos jóvenes de menos de 18 y algunos niños con neumonía, que yo en lo personal, yo no veo niños estrictamente, no soy pediatra, pero sí he visto adultos
o adultos jóvenes de 19, de 17, de 16 años con neumonía que afortunadamente en mi experiencia responden mucho mejor al tratamiento y rápido y no he tenido que hospitalizar a ninguno. Pero sí hay más casos de lo que vimos en todo el primer año de pandemia en población de adolescentes y niños. Eso también cambió. Ok, y esto es con la nueva cepa, la cepa que, o sea, que se llama Delta. Exactamente. Sí, aquí vale la pena mencionar, hay tal información que a veces no se interpreta bien, porque yo siempre les digo, lo que sale en los periódicos y en las noticias impresas o no, son interpretaciones de un informador, de un locutor. Eh, entonces, no necesariamente tienen una trascendencia importante médica. Ujú. Eh, es decir, hay publicaciones hoy muchísimo ruido de la cepa delta y ya los pacientes preguntan, doctor, ¿yo tengo COVID o tengo cepa delta? Ah, Ahora sí caray. es lo mismo. Sí. Este, no importa, no te preocupes. Yo hago un poco la analogía que la cepa delta pues es el mismo coronavirus, pero tiene faros de niebla y rines deportivos. Nada más. El coronavirus es el mismo, pero la cepa alfa tiene luz LED y la cepa beta tiene quemacocos. Y ahora la delta, pues tiene rines deportivos y faros de niebla. El COVID es el mismo, impacta al paciente igual y es tan peligroso como las otras, o puede ser una forma leve como las otras, y la tratamos igual y se complica igual y mueren igual. Entonces, insisto, a veces son interpretaciones de los medios y son de un reportero. Un reportero encuentra una información y la publica sin saber si tiene importancia o no, pero la verdad es que ha hecho mucho ruido y a veces nada benéfico hacia afuera. Conocer o saber todo esto de las cepas donde no cabe el lugar, ¿no? A nosotros nos da lo mismo, porque además, oye, Claro, ya tendré Delta, lo preguntan ahorita, yo, pues llevamos mes y medio o más viendo Delta y para nosotros es exactamente igual, ¿no? Es así, sí, sí, tienes Delta, sí, bienvenido al COVID, no al Delta, ¿no? e- Es- exacto, no, sí, definitivamente. Y al sí, final lo que se ha visto con estas nuevas cepas es, como bien dices, que afecta a gente más joven. Lo bueno de alguien más joven es que en teoría se esperaría que alguien más joven estuviera más sano, más delgado, que no fumara, que no tuviera comorbilidades, o sea, otras enfermedades, pero la realidad es otra, ¿no? Que puede ser un niño y tener cáncer, o puede ser un joven de 16 años diabético e hipertenso, que no es lo normal, no, no lo es, pero que afecta a la población joven más, pues sí, sí es preocupante. Pero pues al final siguen teniendo el mismo COVID y al final no sabemos cuándo va a dejar de mutar este virus y que haya nuevas cepas. Se tienen que seguir tratando en la medida de lo posible. así es, sí, sí, de hecho vienen gamma y epsilon, pues ya Ujú. en muchas zonas del mundo y así vamos a tener quién sabe cuántas letras del abecedario y pues ya llegarán, ¿no? Ni modo, ¿no? Ni modo. Es muy, muy impresionante lo que vimos en la India hace unos meses, lo que se vivió en Brasil. Bueno, la verdad es que posiblemente aquí ciertas áreas, zonas geográficas de México, posiblemente también se vivieron así, pero ahí pareciera que no, porque los medios no dieron noticias. No, no sabemos, ¿no? No sabemos, pero es una pena. Así es. No, y lo que mencionas es muy importante. El exceso de información, las redes sociales pueden ser algo fantástico, en lo cual encuentras desde, no sé, ropa, zapatos, lo que sea, una casa, un carro, puede ser una plataforma de ventas, inclusive de información, puedes encontrar muchas soluciones. Pero lo malo es esta, como le pusieron, infodemia, de una lluvia de información que luego unas cosas se visten como artículos médicos y no lo son. Así O, es. o cualquier persona puede decir, soy el doctor, soy la doctora tal, y ponerse una bata y sacar información. Y algo que yo escuché de una entrevista es de, pues, hasta ahorita no hay alguien que tenga un título de especialista en COVID.
¿no? Soy especial. Puede alguien ser un buen infectólogo, un excelente infectólogo, neumólogo, inmunólogo, virólogo, pero pues es un virus nuevo. Y yo llegué a ver fotos de recetas que decían especialista en COVID. Y eso es un Sí, peligro porque se lo puede creer la gente. claro, Al lo que final, y ujú, ahí también el mismo sistema de salud no ni siquiera ha dado tiempo como de hacer algunas recomendaciones formales en México de cómo se debería tratar. Ah, claro, todos los sistemas de salud han intentado, pero como tú dices, yo sé desafortunadamente de especialistas o médicos generales que hoy se dicen expertos en COVID. no, Y pues bueno, nadie. en sus consultorios, ¿no? O sea, dice, oye, pues no ven pacientes en el hospital, o sea, se imaginan el tratamiento, en fin, sí hay mucho desorden. En todo el mundo está igual, Sí, claro. pero en sistemas de salud como el nuestro y de Río Bravo hasta la Patagonia, eh, funciona igual que África, cada quien de repente lo hace de buena fe, obviamente, pero con mucho desorden, ¿no? Así es. Claro, y me gustaría que nos platicaras un poco de cómo han ido cambiando todas las medidas preventivas, porque yo recuerdo que yo vi una publicación de la Organización Mundial de la Salud al inicio de la pandemia que decía que en el cubrebocas que, que solo lo debían de usar los enfermos con COVID y el personal de salud que tratara enfermos con COVID, ¿no? Y yo hasta hice un video y luego yo ya moría de pena porque yo dije, yo persiguiendo lo de la OMS y esa recomendación que rápidamente cambió. Y todo Sí. esto pues se está actualizando todo el tiempo, pues basado en cómo hemos visto el comportamiento del virus, ¿no? Y el contagio. Pero ¿cuáles han sido los principales cambios en las medidas de prevención en relación al manejo del COVID? Yo creo que son tres cosas muy importantes. Una, efectivamente, el cubrebocas, bueno, y nosotros viendo enfermos, para nosotros sí fue, llegó el cubrebocas y lo vamos a usar 100% con todo el tiempo. Para nosotros sí, pero sí hubo un poquito de confusión de cuándo sí, cuándo no. Pero creo que la primera gran regla fue usemos cubrebocas todo el tiempo, fuera o dentro de espacios. Creo que esa fue la principal y mejor opción. Penosamente hubo sistemas gubernamentales pues que no apoyaron esto y lo siguen sin apoyarlo frontalmente y ha sido una pena porque a veces no hay buen ejemplo, ¿no? Entonces, sin embargo, el uso de cubrebocas yo creo que hoy llegó para quedarse dentro de los espacios cerrados, dentro de los hospitales y consultorios, no importa si es un dentista y no importa si es un dermatólogo, yo creo que dentro de consultorios todos tenemos que usar cubrebocas siempre. Y en espacios cerrados, un elevador, una oficina, en fin. Lo que sí cambió respecto al cubrebocas es que hoy sabemos que en espacios abiertos, si tú vas caminando solo en un parque, no necesitas el cubrebocas. Pero si viene un corredor hacia ti, te tienes que poner el cubrebocas, lo tenga o no puesto el corredor que viene hacia ti, por el riesgo, porque hoy sabemos que el virus sí se esparce. Claro, en espacios abiertos es instantáneo, el virus se dispersa tanto, baja tanto la carga viral que deja de ser infectante. Pero si viene un corredor que viene respirando a prisa y va a pasar junto a ti, te tienes que poner cubrebocas. Si tú vas caminando con una persona que tú sabes que está vacunada y tú estás vacunado, al aire libre, pueden ir a un metro tranquilamente sin cubrebocas platicando. Pero si vienen una pareja caminando, aunque no vayan corriendo, una pareja de frente, te tienes que volver a poner cubrebocas o alejarte por lo menos 2 metros del trayecto de donde viene esta otra pareja. Salvo en espacios así abiertos, un parque, la verdad es que caminar en el centro histórico, que lo que vemos en las imágenes es que pues es abierto, sí, pero vas caminando junto a otras 15,000 personas ahí en la Avenida Hidalgo, pues mejor ponte el cubrebocas, aunque es un área abierta. ¿Ok? Otra cosa que cambió fue, por ejemplo, hoy los tapetes sanitizantes y lo de cambiarse la ropa, que hubo muchísimo ruido. De hecho, algunas instancias gubernamentales casi obligaron a las empresas y a todos los lugares públicos a que tuvieran tapetes sanitizantes. Eso sí ya se acabó, ya se sabe que no tiene ninguna injerencia, no sirve, no tiene caso ni el gasto
ni la contaminación por tapetes sanitizantes y todo esto. Pues es que luego los tapetes sanitizantes estaban todo menos sanitizados y era Claro, como un tapete exactamente. lleno de una costra de Sí, mugre. exactamente, sí, y que se sabe, insisto, que pues no resultó. Y lo mismo ocurrió con todo esto de ir al súper y tener que casi esterilizar todas las bolsas y esto cambió también, claro, cambió y también esto tiene que ver con que los supermercados obligan a, no hay tanta gente al mismo tiempo, deben usar cubrebocas dentro del supermercado, pero no es necesario lavar y esterilizar todo lo que llega. Hoy sabemos que, les pongo un ejemplo, ustedes piden algo, no sé, se me ocurre las croquetas del perro por Amazon. Entonces, Ah, llega sí. la caja de Amazon. Lo ideal es, la caja se puede quedar ahí 2 días sin manipularla. 2 días después abres, sacas tu bolsa de croquetas y el virus, si venía, ya se fue, ya murió. Afortunadamente no es un virus que viva eternamente, sino también sería un grave problema. El virus no vive en superficies tanto tiempo, entonces después puedes manipular y así también todo lo que llega de latas o todo lo que compras, papel de baño, que compras cajas de lo que sea, de alimento incluso, lo puedes manipular 2 días después de manera segura. Lo de la ropa también, claro, es diferente la ropa que yo uso en el hospital contra la gente que va a una oficina donde están con sana distancia, pues posiblemente que no sea el saco elegante que lo tienes que llevar a la tintorería siempre, sino usar ropa tal vez más ligera, que sí lo que traes encima se pueda Se lavar. lave. Exactamente. Pero no es que tenga que esterilizarse y demás, ¿no? En áreas ejecutivas sabemos que la corbata no se debe usar, es mejor no usarla y tampoco se recomienda, insisto, los trajes y sacos. Si es que vas a una reunión o a un lugar donde hay demasiadas personas, lo ideal es no llevar ese tipo de ropa o que lo dejes ventilando también 3 días en un lugar. No manipularlo y no dejar de manipularlo si no traes el cubrebocas puesto. Si tú manipulas una ropa, cabe la posibilidad, depende de dónde fuiste, si tú subiste al metro, si manipulas la ropa y no traes cubrebocas, pues unas horas ahí puede venir el virus. Pero lo más importante y al final de esto es el cubrebocas y el lavado de manos. Eso Claro. no hay, es altamente efectivo el cubrebocas, un buen cubrebocas bien puesto y lavarse las manos aunque te subas al metro. No, Aunque, aunque definitivamente las medidas de higiene, sí, sí, ojalá se queden, sí, ¿no? claro. Porque nos dimos cuenta, yo creo que también que no hablo a título personal, ni mucho menos, hablo como a título del mundo, de México, que tenemos hábitos de higiene pues bastante precarios, ¿no? Sí, Yo me acuerdo cuando yo era niña, estas campañas que había de lávate las manos antes de comer y después de ir al baño y el agua, hierve el agua y esas cosas como que poco a poco estas campañas pues ya no se escuchaban tanto. Y la verdad es que la gente no se lavaba las manos sí, y han hasta disminuido enfermedades gastrointestinales. Yo lo he dicho en varios programas mucho. por higiene, o sea, por vil y Sí, sí, vulgar higiene. sí, así es, así Hasta es. en los tacos de la calle están los botezotes de gel y ya los taqueros no con el mismo taco que te da el taquito te recibe el dinero, ya no. O sea, y esas cosas siempre estuvieron mal. No nada más que ahorita con el COVID, pues ya es como ponle atención a la higiene. Exactamente, exactamente. Sí. Y una pregunta, hace poco tuve en el programa aquí en Que esto que el otro, a una psiquiatra mencionando que debido al COVID, ella ha leído, ha visto en su práctica, se han visto en los institutos de psiquiatría, una relación entre personas que viven el COVID y no necesariamente una experiencia traumática de estar en una terapia intermedia, una terapia intensiva, sino que lo pueden vivir en su casa de una manera leve y que han visto mucha depresión, o sea, muchos trastornos de la salud mental, no necesariamente solo depresión, también ansiedad. Y yo le pregunté, ¿es por el encierro o no se sabe o qué onda? Y me dijo, al parecer no todos son por el encierro, Ujú. ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría preguntarte a ti, que tú lo ves todos los días en tu práctica, desgraciadamente
estás rodeado de este tema, de estos pacientes, ¿sí se ve mucha depresión, mucha ansiedad, muchos trastornos de Sí. la salud mental? Más, lo que estamos viendo es alrededor del 35% de los pacientes hospitalizados con COVID tienen trastornos del sueño, ansiedad y depresión. O sea, el 35 es mucho. Y los que están en casa, en especial insomnio, con o sin ansiedad y depresión. Al grado que hemos tenido que ir aprendiendo cuáles son los mejores medicamentos para que el paciente duerma, porque además necesitamos que descanse, que Claro. esté menos ansioso. Y aquí, efectivamente, por un lado es el encierro, por otro la incertidumbre y la falta de control. El COVID te quita el control porque no sabes qué te va a pasar. No sabes si te vas a poner muy grave, y si te vas a poner muy grave, si vas a encontrar una cama, y si encuentras cama, si te van a tener que intubar, no es que intubemos a todos, solo a los muy, muy graves, pero ¿y qué tal si me pongo mal y me intuban? Y ese miedo, esa incertidumbre genera mucha ansiedad. El encierro también, hemos tenido que hacer una medicina muy diferente, eh, y no solo es desde el punto de vista de la atención del enfermo, sino también nosotros. A mí que me encanta la platicada con el paciente, me encanta sentarme junto al paciente y platicar de cualquier otra cosa. Eh, pues ahora no me puedo ni sentar, entro con el uniforme y no debo sentarme porque puede haber el virus en la ropa. Entonces lo reviso, claro, sí platico hasta donde se puede y hasta donde el paciente tiene ánimo de platicar. Claro, o sea, tiene Sí, falta de aire, pues aunque exactamente. quiera. Y además nos ven disfrazados. Algunos no me conocen, algunos ya me conocían, algunos conozco a los papás o a los hijos, pero y las enfermeras es lo mismo. Las enfermeras entran igual cubiertas, tampoco pueden acompañar mucho tiempo al enfermo, porque también están en riesgo. Eso genera una manera de atender pacientes muy compleja Como muy dentro de los robótica, ¿no? hospitales. Como muy fría. Bueno, sí, no. Parece muy frío desde fuera, pero también he oído al revés. Pacientes que se han sentido muy, muy enfermos, que han estado muy limitados y que saben que su único contacto y apapacho es la enfermera con todo y el uniforme. Bueno, Es claro. muy interesante. El paciente que ha salido, bueno, agradecido cuando se van siempre, pero unos diciendo, qué buena onda que la enfermera se acercaba a darme agua con popote y me metía hasta el popote dentro de la boca, gracias a esa enfermera que se dio ese tiempo. Es bien interesante porque lo frío es, o lo dramático es el virus, ¿no? Entonces, nos ha costado aprender a hacer una medicina diferente hoy. Eh, Insisto, sí, sí, parece fría, sin duda, desde fuera, pero pues tratamos de hacerlo lo mejor que se puede, ¿no? Claro, lo Sí, más humanamente posible, pero sí, definitivamente como el, complicado. el tacto de una mano, de la piel, al tacto de un guante, ¿no? Sí, Es como, pues distinto, como que dices, híjole, y todos queremos, cuando nuestras familias se enferman, no somos nosotros los enfermos, pues que alguien te abrace, ¿no? Que te consuele y brindar apapache ese, un poco. que te apapachen, ¿no? Entonces, brindar ese consuelo en estos tiempos, digo, que el médico no está ahí abrazando a todos sus pacientes, ni siquiera antes del COVID, pero de cierta manera, pues brindar este apapacho de parte del médico con todos estos trajes, con todas estas precauciones, se vuelve un reto que qué bonito que estén buscando la manera de hacerlo, ¿no? Claro. Sí, y hay un As- detalle ahí bien interesante que tú como humanista te voy a dejar pensando. En los hospitales donde se puede, nosotros lo intentamos. El paciente que está muy grave, crítico y que pensamos que lo vamos a perder, permitimos que la familia entre, les ayudamos, se cubren, los protegemos y entran y se despiden y están Mm. con ellos al final. Pero es muy interesante porque al final quien acompaña ese final del enfermo es una enfermera o son las enfermeras. Ese final es muy impactante, ¿eh? Eso no necesariamente es algo que les tocaba o que están adaptadas a eso. Las enfermeras no les gusta igual que a nosotros.
Sí, pues yo creo que a Es la nadie. parte final de un enfermo, porque algunas, las que hacen cuidados paliativos o las que hacen cáncer en especial, bueno, tal vez tenían alguna preparación para esto, pero ahora les tocó muy diferente, ¿no? Pero es bien interesante esto que dices del contacto humano. Quien acompaña y despide finalmente al enfermo son las enfermeras, y también ha sido todo un reto, ¿no? Es muy pesado, ¿eh? Muy Claro. pesado, El, sí. el programa pasado, o de los programas que pasaron hace poquito, vino un paramédico a hablar de la atención prehospitalaria en tiempos de COVID, de cómo ha cambiado, de que pues no deja de existir diabetes, hipertensión, infartos, accidentes, pero ahora es COVID y cómo trasladan a un paciente que tiene COVID en una ambulancia hacia el hospital. Y algo que yo le decía, bueno, y que es algo que la gente no se da cuenta, que es muy importante y que tú quieres que sepan, ¿no? Y dijo algo que a mí la verdad se me puso la piel de gallina, porque dijo que nosotros también somos personas y que por mucho que seamos profesionales de la salud, pues no es natural estar viendo tanta muerte todos los días, tantos enfermos, porque cuando llega un paramédico a una casa y una ambulancia a una casa, 10 así 9 de 10 es por algo malo. Ujú. Entonces nosotros llegamos a la vida de las personas en una crisis y eres su esperanza. Entonces, ahorita que mencionas esto sobre las enfermeras, sobre los médicos, sobre hasta los afanadores que están ahí viviendo todo este estrés, pues sí, los médicos también son personas, las enfermeras que sufren, que sienten, que sufren por sus pacientes y que están siendo afectados en diferentes áreas de su vida, porque aunque quieras llegar a tu casa tranquilo, zen y en paz, pues tienes toda esta carga emocional de todo Sí, el día durante cuánto tiempo, ya va más de un año. así Y, es. y creo que esto es importante tenerlo presente y agradecer pues el servicio de todos los involucrados. Sí, cómo no, sí, 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 aquí lo hemos mencionado mucho, el personal que nos ayuda, y bien lo dijiste, son las enfermeras, los técnicos que van a hacer la radiografía, los técnicos de laboratorio, las afanadoras, porque pues están ahí con nosotros todo el tiempo, ¿no? Y 24 Sí, horas ahí, el camillero, es gente involucrada en la atención del enfermo y es quien acompaña a sus enfermos, ¿eh? sí, Quien no, definitivo. quien los mueve, los lleva, los trae, les toma muestras, todo, ¿no? Bien Sí, interesante. Una es con, medicina diferente. definitivamente es con quien cotorreas, ¿no? Y sobre todo cuando eres paciente, cuando te toca ser Sí, paciente. así es, así es. Ok, y algo que me gustaría preguntarte, acerca de la vacunación, porque ha habido, primero todo el mundo rezábamos por una vacuna, además por un tratamiento que también me gustaría que nos mencionara rápido así los principales tratamientos actuales que hay, las cosas que se creían que ahora que funcionaban, que ahora ya se ve que no tanto, o de plano, ¿no? Y pues acerca de la vacunación, o sea, si hubo, primero, como dije, se estaba rezando por una vacuna. Llegan las vacunas y empieza una desconfianza de, bueno, yo no me voy a vacunar ahorita, yo me voy a vacunar después, para que voy a ver como casi casi a ver quién se muere y a ver si me la pongo. Y Ujú. entonces pasamos de rezar por una vacuna a desconfiar de las vacunas que hay, ¿no? Entonces, acerca de los tratamientos, ¿hay tratamientos disponibles? Bueno, el problema es que no hay un tratamiento 100% efectivo diseñado y pensado para COVID. Cuando empezó todo esto, incluso, pues hubo algunas publicaciones a favor de la hidroxicloroquina y de Claro. la acitromicina, así empezamos por ahí en marzo, abril, y para hace un año ya sabíamos que la acitromicina no servía en COVID, y para hace 11 o 12, perdón, 10 o 11 meses se supo que la cloroquina y la hidroxicloroquina tampoco. Y en ese ínter hubo un sinfín de otros antiparasitarios y la ivermectina, que eso nunca se dijo que servía y no entendemos por qué hoy, 18 meses después, se sigue usando, no sirve. Y en realidad aquí como tenemos que ver el COVID es si tiene una forma
Leve, pues hay que quitarle los síntomas al paciente, nada más. O sea, el que le duele la cabeza, un analgésico. El que tiene fiebre, bajemos la temperatura. El paciente que no tiene neumonía y solo tiene muchos síntomas, pues tratemos de contener los síntomas. Ujú. Sabemos que no hay ningún medicamento preventivo. El que le va a dar neumonía, no importa lo que hagamos los primeros 7, 8, 10 días, si le va a dar, le va a dar neumonía. Y a veces en ese intento, porque también hay una gran pasión por tratar COVID, podemos empeorar la condición del paciente ya que le dio neumonía. Sí, Y eso como darle esteroides en el día uno, ¿no? exactamente. Y ahorita hay, desafortunadamente, pues ya tengo COVID, inyéctate cortisona, ¿no? O No. empieza a tomar cortisona y ha sido contraproducente terrible. Insisto, la ivermectina lo único que ha hecho es que ya hay menos piojos en México que lo que había. De allí en fuera no sirve para nada. No sirve, pero para nada. Este, y los antibióticos tampoco sirven. Hasta es un absurdo dar antibióticos, incluido citromicina, a una infección por virus, pero sobre todo en una fase donde el paciente lo único que siente es cuando se siente mal, ¿no? Si hemos criticado que para las gripes, ¿por qué inyectarle ceftriaxona? Bueno, aquí es lo mismo, porque a un COVID leve darle tratamiento que no tiene ningún caso. Ujú. Ahora, es diferente el paciente que ya tiene neumonía. Claro. El paciente que tiene neumonía puede ser susceptible a usar esteroides, sí, depende de la condición de cada paciente. Y el paciente que llega al hospital también debe recibir cortisona a dosis altas. Y en algunos centros, ahí depende también la experiencia de cada centro y la disponibilidad, existe este antiviral que se llama Remdesivir, que no mejora a todos, pero es de lo único que hay que puede hacer diferencia. Y la vemos. Hay pacientes que ya tienen neumonía, ya tienen algo de falla respiratoria, les empezamos el Remdesivir, que vale la pena mencionarlo. Lo ideal es usarlo en los primeros 5 días de la neumonía y máximo el 8, ya para el 10 no sirve. Ok. Pero algunos pacientes vemos una muy buena respuesta, que el daño pulmonar se quita más rápido, la recuperación es más rápida. Pero insisto, también vemos pacientes que pensábamos que que estábamos a tiempo, que les iba a ir bien con Remdesivir y no les sirvió. Entonces, no siempre sirve. Tenemos otros biológicos, anticuerpos monoclonales y más, pero ahí depende de la experiencia de cada centro y de las condiciones de cada paciente. Y por último, lo que sabemos es usar el ventilador. Cuando empezó todo esto, hubo un gran ruido de tenemos que intubar a los pacientes que están haciendo falla respiratoria lo más rápido posible. Después hubo otra gran corriente de no intuben a nadie a menos que no quede otra. Ahorita ya entendimos más o menos cuál es el mejor momento, no es ni antes ni después. Hay ciertas condiciones que hacen. Y también, afortunadamente, el ventilador ha rescatado y recuperado a un sinfín de pacientes cuando se hace en el mejor momento, con el mejor equipo y claro, con manos especializadas. Mucha gente le tiene miedo a la intubación. La intubación solo es un procedimiento. Solo es meter un tubo por la boca que va a la tráquea y pulmones. Yo lo digo solo porque pues yo sí hago eso. Lo que no está bien es hacer que un ortopedista, un dermatólogo o un médico general intente intubar a un paciente que nunca lo había hecho o que está aprendiendo a hacerlo. Eso no es lo ideal. Pero intubar a un paciente en manos habituadas, no pasa nada. Y después lo que sigue es darle el tratamiento con el ventilador, que insisto, hoy hay mucho mejores criterios de cómo tratar un COVID. El problema, de todas maneras, es que hay pacientes con COVID que no responden a todo esto y finalmente los perdemos. A veces pronto, a veces medianamente, a veces un mes después de estar conectados al ventilador. Pero bueno, eso ha cambiado porque se hacen las cosas un poquito mejor protocolizadas en todo el mundo. Claro. Y acerca de la vacunación, que sería como, por decirlo así, bueno, es que no es un tratamiento, pero una de las medidas de prevención específica. Sí. ¿Cuál es, pues, tu opinión, tus comentarios al respecto de todo este cambio de percepción de la gente, de la población en general, inclusive de la percepción de los médicos acerca de las vacunas? Yo creo que la vacuna es la única, como tú dices, la única prevención real contra COVID que existe en el mundo. No hay otra cosa. Todas las vacunas son buenas.
igual que las de sarampión y de la de influenza y la de varicela y que nos aplicamos o nos pusieron de niños y nuestros papás no llegaron y preguntaron ¿de cuál tienes? ¿Y cuál es la efectividad? ¿Y cuáles son sus efectos secundarios? Sí, totalmente. No voy a vacunar a mi niño de poliomielitis, me espero a ver si hay poliomielitis y así le da a mi niño, qué mala suerte. Pues no, la verdad es que no funcionamos así. Eh, lo que estamos viendo hoy es que, bueno, la vacuna no nos hace inmunes contra el virus, Ujú. pero sí nos ayuda a tener formas menos graves. Y el ejemplo muy fácil es, en Estados Unidos, de cada 10 muertes por COVID, 9 no tienen vacuna y uno sí. ¿Okay? Entonces, el riesgo de morir vacunados es mucho más bajo que de los no vacunados. Y lo estamos viendo, ¿eh? Es cierto, aquí llegan pacientes que, oye, ¿tienes vacuna? No, me dio miedo. Ah, pues bueno, fíjate que tienes una neumonía muy grave, vamos a terapia intensiva, te voy a tener que intubar. La única opción que tuvo ese paciente antes de llegar a intubarse fue haberse vacunado. Ujú. Entonces, ahí es cosa de cada quien, ¿no? Yo sí, es de cada quien, pero ese paciente que llega muy mal y no se vacunó es así de, oye, pues tú también tienes cierta responsabilidad en lo que te pasó si no quisiste vacunar. Es diferente el no quisiste a no pudiste a no había vacuna. Claro. No había vacuna hasta febrero. Ahora ya hay vacunas. Los que ya tuvimos la oportunidad y no quisieron vacunarse, es así de, oye, tú estás con una buena responsabilidad de no quisiste, y aparte eres obeso y aparte eres diabético y no te quisiste vacunar en serio, no quisiste la única protección que había para COVID, pues sí es una irresponsabilidad terrible. Y lo estamos viendo, ¿eh? O sea, si nos siguen llegando pacientes aún en medio privado que no quisieron vacunarse, pues bienvenido al área COVID y a ver cómo nos va y ya te tengo que intubar y a la familia, ¿qué crees? Tengo que intubar a tu papá y está grave y no está bien y está empeorando y su única opción la dejó pasar, que era la vacuna. Es terrible. Hay algunas propuestas, te digo, se oye fuerte, solo son como propuestas debajo del agua, pero por ejemplo en Estados Unidos hay una propuesta sonando hoy muy fuerte, que el paciente con COVID grave que necesita trasplante de pulmón, si no está vacunado, se va al último lugar de la lista de espera. Está Órale. muy fuerte, ¿eh? Está terrible, Se escucha horrible. pero primero los vacunados, después los no vacunados. Y en urgencias ya hay propuestas, esto se oye de un grupo en Washington de urgenciólogos e intensivistas que si tú llegas al servicio y vienes muy mal, te preguntan, ¿estás vacunado o no estás vacunado? No estoy vacunado. Espérese, vamos a pasar primero a los vacunados y usted se espera aquí. Qué fuerte. Interesante. Finalmente, lo veo yo de este lado, también se vale, es primero los que sí quisieron hacer algo por su salud, no lo sé, es Sí, son todo un dilemas debate, bioéticos pero complejos. pero tienen cierto nivel de razón. Hay sistemas que están hartos de seguir viendo paciente grave, como tú dices, y no son vacunados. Es decir, oye, ¿cómo? O sea, vienes grave y no estás vacunado en serio porque no quisiste, y ahora sí quieres que yo te ayude, todo el sistema te ayude. Es complicado, ¿eh? Está No, fuerte, definitivo. Sí, sí se está escucha fuerte. muy fuerte. Sí, 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 cómo no. Pues Francia hace poco, el primer ministro, pues Ujú. dijo algo así, ¿no? Como el mañana casi casi, o no sé qué día, quienes no estén vacunados no van a poder entrar a restaurantes, no van a poder entrar a ciertos lugares y quienes estén vacunados sí lo van a poder hacer y ellos tenían como no sé si un ID Claro. o electrónico, ajá, y lo enseñabas y pásale, y la gente se enojó muchísimo de, oye, ¿cómo? Es mi derecho no vacunarme, ¿no? Pero Mm. al día siguiente o en esa semana hubo Millones vacunándose. millones vacunándose porque Sí, decían, ¿cómo no voy a poder entrar a un restaurante? O sea, ese era como más el por qué se vacunaban, que no quiero acabar en una terapia intensiva. sí, interesante. Sí, y ahí, y es que esta persona no vacunada, no, que es parte de lo que se ha roto socialmente en todo el mundo, no piensa en el personal del restaurante. No, lo único que importa soy yo.
Sí, ¿no? Entonces, mi derecho le paso encima al derecho de los meseros y de los cocineros y del dueño del restaurante. Y eso no es correcto. Hoy no estamos como sociedad para eso. Lo hemos platicado tú y yo. Todos sí. somos importantes. Todos somos importantes. Hoy en una pandemia todos somos importantes. Pero por lo tanto todos que tenemos que jalar para el mismo camino. Los que no les gusta, pues entonces sí, creo que hay que poner tú no quieres ir por este camino, respeto que te quedes acá, pero no jales la línea que estamos nosotros tratando de llevar sana, en orden. Eso es lo que hace mucho ruido hoy en el mundo, ¿no? Todo el mundo. No, y al principio yo entendía ese cierto miedo como a una vacuna nueva, que la gente decía, no, hombre, es que, porque todo el mundo, eso sí, se volvió experto Sí, claro. en calidad de vacunas y en el proceso de investigación para sacar un fármaco nuevo. Entonces decían, no, es que generalmente las vacunas tardan años y los fármacos tardan años. Y yo explicaba en clase, en la clase de epidemiología y salud pública, yo explicaba, bueno, pero generalmente se hace con poquitos pacientes y luego con más, y los pacientes primero están sanos, luego están así, ¿no? Y les explicaba más o menos. Dije, en estos protocolos de urgencia, de desastre de mundial, pues fue, ok, ¿quién se ofrece? Y se ofrecieron miles, se ofrecieron muchísimas personas. Sí, Entonces, si algo te iba a saltar, te salta más rápido porque hay más. Y pues es segura, ¿no? Lo que se ha visto es que es segura y ahorita ya después, ¿cuántos meses llevamos con las vacunaciones? claro. Los casos que ha habido de cosas, o sea, de que, no Sí, sé, una parálisis facial por reactivación de un herpes, cualquier cosa así, bueno, los hay hasta con la vacuna en la tuberculosis, claro, claro, ¿no? sí. Como lo de la trombosis que le Sí, encantó a los medios, ¿no? Los sí, trombosis en Astra y en Johnson y Johnson, decía, oigan, es que a ver, pero ¿cuántas hubo? Sí, porque no falta que también algún paciente me quiera explicar a mi COVID, ¿no? Me quiere enseñar. Y digo, oye, pero ¿cuántas trombosis, cuántos casos de trombosis hubo? No sé, ¿ok? 6. Entonces, yo sí sé 6 casos. ¿En cuántas dosis aplicadas? No, pues tampoco sea bueno. En 5.650.000 dosis. Ok, entonces, haz la división. exacto, calcula el riesgo. Tampoco sé cómo se hace, ¿ah? Entonces, el tener una trombosis tiene más riesgo las mujeres que toman anticonceptivos, las mujeres que fumen y cualquier paciente con COVID tiene más riesgo de trombosis que cualquier persona que se pone una vacuna. Así de rápido y fácil, ¿no? Pero, insisto, eso no lo dicen los medios nada más dicen, cuidado porque hay trombosis. Y no falta el médico que, yo ya vi trombosis por vacunas, sí, claro, ¿no? Sí, otro experto más, ¿no? Que sí, eso también ha hecho mucho ruido, mal ruido. Sí, yo creo que como mencionamos en un inicio, no hay ningún experto 100% en COVID, ni mucho menos en vacunas de COVID. Inclusive las personas que están inventando estas vacunas, que las están creando en laboratorios, están pues a reserva de lo que sucede en el mundo, que pues las nuevas tecnologías de las vacunas de RNA pues son muy interesantes, pero tampoco son nuevas de ahorita. O sea, Claro, la se les tecnología ya ocurrió. existía, se le aplicó a COVID, ¿no? Pero la tecnología de estas vacunas tampoco es Sí, como que se les ocurrió ayer. exactamente, sí, sí, Ok, así. y pues nada más para terminar el programa, porque ya se nos acabó el tiempo, la verdad he disfrutado muchísimo. Igualmente, Siempre bueno, has estado en dos programas, uno fue del cigarro electrónico, me acuerdo perfecto. Igual yo estaba así súper interesada y hablo menos cuando estoy más interesada. Pero, ¿cuál sería como un último mensaje que te gustaría dejarles a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, acerca de tu experiencia o de lo que has visto, de como un consejo que pudieras darle a todas las personas, a todo nuestro público? sí, yo creo que nos tenemos que seguir cuidando por nosotros, nuestras familias y nuestro medio. Y eso incluye el cubrebocas, lavarse las manos, vacunarnos, evidentemente, no dejarnos empujar ni arrastrar por el Facebook ni por los medios, ¿eh? O sea,
porque los medios, insisto, es como un periodista interpreta la información. Entonces hay que esperar. A mí, ahorita, por ejemplo, rápido, hay mucho ruido de si los refuerzos a las vacunas. Ujú. Yo siempre les digo, oigan, si de verdad sirviera, yo ya me hubiera puesto cada mes, ¿no? Yo tengo mi esquema completo, me tocó Pfizer, no busqué, no encontré, me tocó Pfizer, me hubiera puesto Sputnik o me hubiera puesto CanSino, la que me tocara. Ya se sabe, vienen pronto los refuerzos. La recomendación es 8 meses después para Pfizer, Moderna y Astra. Para las demás todavía no hay recomendación. Y es 8 meses después. No es ya póngansela porque entonces yo hubiera salido corriendo a vacunarme. No. Es eso, pero son de fuentes fidedignas que son la OMS, la Secretaría de Salud, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. O sea, información real, no de reporteros, no de Facebook, no de YouTubers. ¿Ok? Entonces, sepamos o tratemos de tomar con calma sin dejar de tener cuidado la información valiosa, ¿no? Y qué bueno que hay estos programas, sinceramente, porque como tú dices, hay poco tiempo de dar información, la verdad, hay poco, estamos rebasados por trabajo, pero cuando se puede, pues encantados de dar esta información así ligera, que sea lo más lógica y entendible posible, porque es muy importante que la gente reciba información de primera mano, que sea real, no a base de YouTubers. Okay. Claro, digo, yo tengo un canal de YouTube, pero sí. Pero es información real. Sí, siempre o sea, al comunicar hay una gran responsabilidad y hay que tener mucho cuidado al hacerlo, porque pues al final la información cambia y hay que tenerle respeto al conocimiento, ¿no? No creer que por tener una voz, tener una plataforma, tenemos la razón, ¿no? Entonces, es ser responsable. Pues, Pues muy doctorísimo, bien. muchísimas gracias. De verdad que me encantó tenerte en el programa. Yo te felicito, te reconozco y te admiro mucho como profesionista. De verdad que se me hace admirable el trabajo que has estado haciendo. Yo te he visto de cerca y de lejos y de verdad muchas gracias por tomarte este tiempo y dárselo a Radio Anáhuac, dárselo al programa. Y pues ojalá le llegue a muchos oídos y podamos de esta manera aportar un granito más de arena a toda tu gran labor. Muchas gracias. Qué gusto, con todo gusto. Cuídense. Sale, pues recuerden que nos pueden escuchar todos los lunes a las 11 a.m. en 1670 AM Radio Anáhuac. Yo soy la doctora Gigi Nieto y hasta la próxima. Bienvenidos a ¿Qué esto que el otro? Donde platicaremos de los temas más interesantes alrededor de la salud. Y comenzamos.